Yo voy a leer el texto de hoy completo. Hay unos cuantos versículos que están destinados para la lectura de hoy en el 6º capítulo del libro de Juan. Vamos a leer todo el texto. Los que tienen su Biblia, por favor, me acompañan. Empezaremos en Juan 6, versículo 41, y lo seguiremos hasta el versículo 59. Y dice la palabra de Dios: entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos entonces comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras él enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Mis hermanos, yo les suplico que me ayuden, que me acompañen ahora una vez más. Padre, te damos gracias en este día una vez más, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, entrar en tu santo lugar, Señor. Gracias porque por tu gracia, Señor, hoy tú has puesto en mis hombros, Padre Santo, el traer alimento a tu pueblo, Señor. ¿Quién soy yo, Padre Santo? Échame a un lado, Señor, tú, y que sea solamente tú, en el poder de tu Espíritu, hablándole a tu pueblo. Edifica, Señor, nuestros corazones, Padre Santo. Llena nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a que no se queden ahí arriba solamente, sino que bajen a nuestros corazones para que así cada día, no solamente en esta semana, sino por siempre, Padre Santo, vivamos acorde a tu palabra, oh Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Yo le puse por título a este sermón: Soberano Dios. Soberano es Dios. Y está basado en parte del versículo 44 que veremos más adelante, más desglosado, que dice: nadie puede venir a mí si Dios no lo trajera. Es el versículo 44. Yo meditaba tratando de traer una ilustración acerca de este sermón, pero no pude dar con ninguna, vamos a decir. Pero sí me acordé, casualmente anoche me acordé, de que yo una vez, hace ya 2 años y medio más o menos, hablaba con mi niño de 10 años.
Y yo trataba de explicarles el concepto de soberanía de Dios. Entonces yo se lo ilustré de una manera obviamente muy infantil, que no para nada puede llegar a explicar exhaustivamente todo lo que significa la soberanía de Dios. Pero yo le explicaba al hijo mío, digo, mira, tú ves que a ti te gusta mucho jugar con Legos. Todo lo que tú haces con el juego de Lego es tu creación. Y tú tienes el control absoluto de todo lo que está aconteciendo ahí. Pero encima de eso, todos los muñequitos que tú pones ahí, todos los objetos, toda tu creación, no tiene absolutamente ningún derecho de decirte a ti por qué me hiciste así o por qué no. No tiene ningún derecho porque tú eres soberano sobre tu creación. Eso es más o menos, como le digo, una ilustración un poco infantil, más o menos lo que ilustra la soberanía de Dios. Y eso lo vamos a ver un poquito más desglosado más adelante. Pero, pastor, si me ayuda con la próxima. Yo quería que nos fuéramos al principio de todo. A mí me gusta resolver los problemas yendo a la raíz del problema. Entonces, ¿cómo empieza Dios a hablarnos en su palabra? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó. Él es el creador de todo lo que estamos aquí, todo lo que vemos. Él es soberano sobre toda su creación. Entonces debemos entender que basado en lo que Él, Dios, nos está enseñando desde el principio, tenemos que entender que Él gobierna con soberanía sobre su creación. Hoy veremos esta soberanía en la obra de nuestra salvación a la misma vez. Pero antes, recapitulemos en todo lo que ya hemos visto en este capítulo 6 del libro del Evangelio de Juan. Tengamos en cuenta que estamos estudiando todo el libro, del versículo por versículo, lo ha llevado el pastor hasta ahora, enseñándonos todo lo que el evangelista Juan en su narrativa nos quiere mostrar acerca de Dios y acerca de quién es Cristo. Entonces, en el principio del capítulo 6 vimos que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Y alimentó una multitud de 5,000 hombres. Eso es sin contar las mujeres y los niños. Es un gran milagro de reproducir los alimentos. Pero ¿qué sucede? Muchas de las personas, como recibieron este milagro de parte de Dios, empezaron a seguir a Jesús. La semana pasada ya vimos que lamentablemente no lo seguían por las razones adecuadas. Lo seguían en realidad porque sus vientres, porque sus estómagos fueron saciados. Y esto se torna un poco lamentable porque Jesús le sigue diciendo más adelante en el versículo 27 les dice de esta manera: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios su Padre, ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué estaba diciéndoles Él con estas palabras? Aprendimos la semana pasada de que Él estaba diciendo que no trabajaran para las cosas perecederas, sino que llevaran a cabo la labor que Dios le había asignado, que era creer en el Hijo de Dios, el que tenían enfrente. Este es Jesucristo, que estaba haciéndose revelación en ellos. Hay muchos de estos seguidores que lo siguieron al otro lado del lago, incluso. Lo buscaban para tratar de hacerlos rey. Sin embargo, vamos a ver al final ya de este capítulo, final del capítulo, en el versículo 66 y 67, lo que les dice Jesús. Creo que así se puede ver, ¿no?
En el versículo 66 veremos cómo, lamentablemente, muchos de los que venían, que fueron hasta el otro lado del lago a seguir a Jesús. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de los discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Es muy evidente de que estos seguidores de Cristo, que como les digo, fueron hasta el otro lado buscando a Jesús, lamentablemente no seguían por la razón equivocada. Entonces, encontramos la respuesta a lo largo de este pasaje del por qué Jesús viene haciendo mucho énfasis desde antes en lo que dice el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Él es el sostén de nuestra vida física, pero también es el sostén de nuestra vida espiritual. Y esto es primordialmente lo que Él quería que estas personas entendieran. Ellos tenían que trabajar, no por las cosas perecederas, sino por las cosas espirituales que duran para siempre. En el versículo 35, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Está hablando Jesús, pregunto yo, de sed física o hambre física? No, para nada. ¿Por qué? Porque ya la semana pasada entendimos que las obras que ellos le pedían a Jesús que le mostrara, o mejor dicho, por ejemplo, en el versículo 28, le preguntan, estos seguidores de Jesús, le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y Jesús les contesta, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. No cuesta mucho, es creer, como nos decía el pastor la semana pasada. Pero pasemos a ver los versículos 40 y 41. Recuerden que esto es una secuencia en la misma conversación de Jesús con aquellos que estaban allí reunidos. Dice el versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Una gran promesa. Versículo 41. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Aparecen aquí los líderes judíos en la escena, los fariseos, y se ofenden con lo que Jesús había declarado. ¿Cómo puede el hijo de José, un carpintero, a quien nosotros conocemos, ser aquel que bajó del cielo? Eso era inaudito para ellos, no podían entenderlo para nada. Pero sin embargo estaban frente a frente al Hijo de Dios, el Salvador de sus vidas. Parafraseando el versículo 42, dice, ¿cómo es exactamente lo que decían, lo que preguntaban ellos? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios que descendió del cielo, si nosotros conocemos a su padre, el carpintero? Versículo 43. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Y aquí es donde viene el versículo 44, donde Él le responde. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hacemos un paro obligado aquí en el versículo 44, porque esto nos debe llevarnos a meditar toda la teología que abarca este versículo particularmente. Y lo que le hablaba acerca de la soberanía de Dios está muy explicada aquí, con relación a nuestra salvación. Él es soberano en nuestra salvación. Él es el que sustenta nuestra vida física y nuestra vida espiritual.
Y dice e insiste más adelante, y ya lo veremos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Recordemos que Jesús ya había declarado esto en el mismo versículo 37 que vimos la semana pasada. Dice de esta manera: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que el Padre y al que a mí viene no lo rechazo. Veamos el principio de este versículo: todos los que el Padre me da vendrán a mí. O sea, ahí no puede haber dudas con relación a lo que Cristo está diciendo. Todos los que el Padre predestinó para venir a Cristo vendrán a Él. Todos. Y los que vienen a Él no serán rechazados. Prácticamente Jesús lo que está haciendo aquí es diciendo lo mismo que el versículo 44, pero de una forma afirmativa. En el versículo 44 lo dice de una forma negativa: nadie puede. O sea, él está insistiendo. Recordemos que es una conversación de Cristo con los discípulos, seguidores y los judíos que ahora se mezclaron al grupo. Y él insiste diciéndoles: nadie puede venir a mí si el Padre que está en el cielo no lo atrae. Muy claramente vemos aquí la soberana y exclusiva elección de Dios el Padre, quien le da a su Hijo esos que Él ya había elegido. Amén. Gracias, Señor. Y quizás suena un poquito fuerte eso, porque es que lamentablemente nosotros como seres humanos siempre queremos, aunque sea un 0.0001% de nuestra salvación. El problema es que yo le voy a hablar de mí. Si Dios me hubiese permitido yo formar parte de mi salvación, en el microsegundo que Dios me la entrega, yo lo hubiese perdido. Entonces yo quiero insistir con esto. La soberanía de Dios en nuestra salvación nosotros debemos apreciarla. ¿Por qué? Precisamente por lo que le acabo de decir. Nosotros lo podemos perder, pero Dios no la puede perder. Amén. Es por eso que Él nos da esta preciosa promesa al final: y yo le resucitaré en el día final. Si la pudiéramos perder, no podemos resucitar de nuevo. Acordémonos que Él nos da vida eterna. Él no miente, Él no puede mentir, Él es Dios. Si Él nos da vida eterna, no la podemos perder. Vayamos al libro de Romanos para que lo veamos quizá un poco más claro. Capítulo 9, apenas se puede ver. Capítulo 9, empezando en el versículo 9. Este texto es una maravilla, y yo le pido al Señor de que Él les dé luz, o que nos dé luz a todos nosotros con relación a esto que Pablo está diciendo aquí, y tan clara que es la soberana elección de Dios en la salvación. Veamos lo que dice el capítulo 9 de Romanos, empezando en el versículo 9. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos, y presten atención a esto, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el menor servirá al mayor. El mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Versículo 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es injusto? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Esto nos muestra la soberana elección de Dios en su salvación. Él elige, Él preserva.
¿Por qué debemos nosotros estar, me pregunto yo, agradecidos de que Dios es soberano en nuestra salvación? Como les decía anteriormente. Porque nosotros podríamos perderla. Sin embargo, en sus manos está segura. Cristo no murió en vano. Cristo murió para darnos vida eterna. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este pasaje? Resulta que en la cultura judía, el hijo mayor siempre era el primogénito. Siempre. Sin embargo, Dios hace una elección según su soberana voluntad de amar a Jacob y odiar a Esaú. Entonces, hace Pablo una pregunta en el versículo 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto por haber odiado a Esaú y por haber amado a Jacob? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo la tenga y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Es más o menos como ese juego de Lego que yo le describía, que yo le explicaba al hijo mío. Él es soberano sobre todas las piezas de ese Lego. Y en ningún momento, ninguna piececita de esa, porque fuera amarilla, roja, podía reclamarle al hijo mío: ¿por qué me hiciste rojo? ¿Por qué me hiciste amarillo? En ningún momento nosotros tenemos ese derecho. Dios es libre para elegir soberanamente. Y eso es exactamente lo que está diciendo Cristo. Si volvemos atrás al capítulo 6 de Juan, cuando Él dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. En Hechos, en el libro de Hechos, hay otro ejemplo también, en el libro de Hechos, capítulo 9, empezando en el versículo 3, acerca de la conversión de Pablo. Yo creo que aquí también lo podemos ver bien claro. Recordemos que Pablo en este contexto está de camino a Damasco. Pablo era un fariseo que quería hacer de la vida imposible, en mi lenguaje, a los cristianos, a los creyentes. Él no creía en Cristo. E iba de camino a Damasco para apresar y enjuiciar a aquellos que eran creyentes en Cristo. Y en el camino pasa esto. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ninguno de nosotros estamos buscando de Dios. Eso lo explica el libro de Romanos capítulo 3. Nadie busca a Dios, ni aún. Ni aún uno. Todos nos descarriamos. Aún nos hicimos inútiles. Pablo tampoco estaba buscando de Dios. O estaba buscando de Dios en la manera equivocada. Porque él no estaba viendo a quien Dios había mandado para hacer realidad nuestra salvación. Al contrario, él iba a apresar a los creyentes, a los cristianos. Pero Cristo lo intercede en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eran los cristianos que le estaban persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero a la misma vez el que persigue a la iglesia de Dios persigue a Cristo. Entonces, él se encuentra en ese momento con Cristo Jesús, quien le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Pues Pablo obedeció. Es exactamente lo que hace la voz de Dios cuando llega a nuestros corazones. Vida es impregnada en nuestros corazones por gracia. Y ahora nosotros damos un viraje de 180 grados en la otra dirección, exactamente como hizo Pablo. Ahora él vive una vida de ahí en adelante para servirle a Dios, cuando antes él perseguía a los que creían en Jesús. Eso
es lo que hace la soberana salvación que Dios implanta en los corazones de los cristianos. Es por eso que en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículo 9, dice él, la salvación es del Señor. Y esto es un relato un poco interesante, porque él dice esto, haciendo una oración, elevando una oración a Dios, desde adentro del pez que lo tragó, que se tragó a Jonás. Imagínense ustedes, desde dentro de un pez, ustedes teniendo que orarle a Dios. Y al final de su oración, ustedes tienen que rendirse ante Él diciendo, la salvación es del Señor. Él iba de camino a predicarle a los ninivitas, pero él no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Él no estaba de acuerdo con eso. Pero la soberana elección de Dios era llegar a los corazones de los ninivitas y perdonar sus pecados. En pocas palabras, como dice un pastor que yo escuchaba, Jonás, ve a predicar a Nínive. Dios, ¿cómo debo llegar allá? Bueno, yo no sé. Tú puedes llegar por tus propios pies, en pez, o como tú quieras, pero tú llegarás a predicar a los ninivitas. Y él llegó a predicar a los ninivitas, así como lo dijo Dios. Fue predestinado por Dios. Hay otro pasaje que me interesaría compartir con ustedes acerca de esto mismo, la soberanía de Dios. Porque es que yo quisiera que esto quedara sumamente claro en nuestros corazones. Y está en el libro de Romanos, capítulo 8, 29 y 30. Si nos pueden seguir con su Biblia, es sumamente importante eso, porque vamos a entrar en algo quizás un poquito técnico, pero es muy importante que lo veamos. Capítulo 8 de Romanos, versículos 29 y 30 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Y esta es la parte técnica que yo quiero que ustedes presten atención aquí, porque dice, y a los que predestinó, también llamó. Estos son verbos y verbos activos. O sea, no es que Él llamó esperando a que, no, es efectivamente el llamado de Dios. Es tal como veíamos con Pablo. Él se le aparece a Pablo, Él le habla a su corazón y Pablo automáticamente da un viraje completamente. Su vida fue transformada inmediatamente. Es exactamente lo que hace Dios cuando Él habla de que a los que Él predestinó, Él llamó. Y a los que llamó, Él justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Todos son verbos. Todos los hace Dios, no yo. Yo no podía llamarme a mí mismo, predestinarme a mí mismo, justificarme a mí mismo y mucho menos glorificarme. Todo en la salvación mía la ha hecho Dios. ¿Dónde yo formo parte? En la santificación, ese proceso que empieza después de yo haber sido salvado. ¿Cómo lo vemos? Bueno, la vida de Pablo es exactamente eso, donde ahora su enfoque es servirle a Dios, servirle a aquel que le ha dado vida espiritual, Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 45 de Juan 6? En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Esto es Jesús todavía hablando. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Es absoluto. No es un maybe, quizás, más adelante porque ahora no estoy listo. No. El que tiene ese llamado va a responder. Es un llamado eficaz. Entonces, aquí Jesús está citando el libro de Isaías. Y ojalá ustedes pudieran leer este capítulo completo.
Pero tengan en cuenta también que el 54, Isaías 54 viene después de Isaías 53. ¿Sí? Isaías 53 es el siervo sufriente, que es el capítulo 53, donde habla de todo lo que padecería Jesús en una cruz, por todos aquellos que se acercan a Él a través de la cruz. Entonces, ya cuando vamos entonces al próximo capítulo, que es el 54, aquí vemos cómo, vamos a leerlo. Me encanta esto, porque, como les digo, es la secuencia de Isaías 53, después de que Isaías profetiza acerca de Jesús y su muerte. Dios entonces le habla a un pueblo que ha crucificado a su hijo, o que va a sacrificar a su hijo eventualmente, profetizado 700 años antes. Y todavía hay mucha gente que todavía dicen que no, que Jesús fue un cualquiera, un profeta, según los musulmanes, solamente un profeta. Entonces vemos que en el 53 el pueblo le va a dar muerte a su hijo en una cruz. Sin embargo, Dios, qué enorme y qué grandiosa es la gracia de Dios, que en el próximo capítulo Él les trae aliento a su pueblo, dándole promesas. Por ejemplo, en el versículo 4 le dice: no temas. Esto me confronta a mí, porque cuántas veces quizás alguien me ha hecho algo y yo quisiera como arremeter contra esa persona, quizás, que es lo normal, digo yo, en el ser humano. Pero ¿qué tan diferente es Dios? Ellos le dan muerte en ese capítulo 53 a su hijo. Él mismo, Dios lo está profetizando eso. Y en el capítulo 54, Él les está ofreciendo esperanza. Versículo 4 del capítulo 54. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Y podemos seguir. Eso es increíble. La gracia de Dios no tiene límites. Es increíble. Entonces, en el capítulo 45 de Juan 6, Cristo está citando el versículo en específico, el versículo 13, que dice: el Señor mismo instruirá a todos los hijos y grande será su bienestar. Esto es lo que Cristo está citando en el capítulo, en Juan 6, versículo 45. Entonces, en efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y en 2 de Corintios, ¿qué es lo que tenemos? 2 de Corintios, veamos cómo dice ahí. Porque esto no es simplemente una transformación temporal que Dios hace con nosotros. Es una transformación completa. Vuelvo y cito Hechos 9 con relación a Pablo. Lo que Dios hizo con Pablo debe quedarnos a nosotros bien dentro de nuestra mente, para que nosotros podamos ver lo que Él hace con las personas que llegan a los pies de Cristo. Es una persona totalmente nueva, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Somos nueva creación en Cristo Jesús ahora. Sí, Señor. Versículo 46 de Juan 6. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Esto es Jesús. Él se está anunciando una vez más como Dios mismo, o la segunda persona de la Trinidad, quien ha visto a Dios, quien ha compartido con Él, quien ha tenido eterna comunión con el Padre.
que los creyentes tenemos la gran bendición de poder ver al Padre a través del Hijo. Cuando lleguemos eventualmente al capítulo 14 del Evangelio de Juan, veremos cómo Jesús, diciéndole a su discípulo Felipe, en el capítulo 14, versículo 8 y del 10 al 11, él dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y en el versículo 10 dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. La manera más clara y contundente de ver a Dios está desglosada en un par de versículos que veremos más adelante. Hebreos 1, del 1 al 2. Oigan estas palabras. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos finales días nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Claramente podemos ver a Dios a través del Hijo. Es esto exactamente lo que se está refiriendo Jesús en el versículo 46. Versículos 47 y 48 sigue hablando Jesús y dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sigamos al 49. Dice: los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo. El que come de él no muere. Y él insiste con lo mismo. Recordemos que venimos con el pasaje desde el principio donde Dios alimenta a 5,000 hombres, a una gran multitud. Y él está allí proveyendo alimento físico. Pero aquí más adelante él está dejando saber de que no es ese alimento físico. Y él insiste otra vez con que él es el pan de vida. Pero nosotros no podemos ver simplemente lo literal. Y ahí fue que cayeron estos judíos. Estos discípulos que venían siguiendo a Jesús estaban convencidos de que ellos tenían que seguir a Jesús porque Él les iba a proveer de ese pan que les prometió en unos versículos anteriores que vimos. Solamente el pan que podía saciar sus estómagos. Eso es lo lamentable, porque Cristo no está diciendo que Él los va a saciar solamente, no les va a saciar solamente sus estómagos. Ellos deben abandonar la falsa creencia de ver a Jesús como aquel proveedor, como aquel milagrero que hacía milagros para bendecirlos a ellos. No. Cristo Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Él da vida eterna a aquel que por fe se acerca a Él. Pero es lamentable que ellos no veían eso. Ellos no podían entender esto en lo absoluto. En Mateo 6:33 podemos ver cómo en su contexto Mateo está hablando ahí de cómo Dios provee todo lo físico que nosotros necesitamos, cómo nosotros no tenemos que preocuparnos por este tipo de cosas porque todas las cosas vienen de parte de Dios. Y él llega a este punto y dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es importante que nosotros no podemos buscar a Dios solamente por lo que Él nos da, físicamente hablando, por los milagros que nos da, la sanidad que nosotros pedimos en oración y Él nos la da, los milagros que Él hace con nuestros hijos, cuidándolos cada día, etc. Todo eso es bueno, por supuesto que sí. Pero dice Dios: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las otras cosas nos serán dadas por añadidura. Entonces, yo sé que el pastor abundó bastante en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, pero yo quería que viéramos algo, y yo creo que es muy importante. Notemos cuán gran amor es el amor de Dios. ¿Y por qué nosotros podemos confiar en que Él va a proveer todas estas cosas físicas que nosotros necesitamos? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El primer verbo que vemos ahí es que de tal manera amó Dios. El amor. Infinitamente amó. Y veamos que este verbo está en pasado. Y hay un contraste muy importante más adelante que vamos a ver. El próximo verbo que vemos es ha dado. Él dio a su Hijo. Eso también está en pasado. Todo eso lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Tal y como Él predestinó en Cristo todo lo que iban a ser salvos. En las clases de teología que estamos cogiendo con el pastor, hemos podido ver los atributos de Dios. Y hay un atributo en particular que a mí me encanta de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. Esto quiere decir que Él nunca cambia. Así que los que Dios eligió en Cristo tienen aquí y ahora, hoy y para siempre, vida eterna. Entonces, para terminar con este versículo, lo podemos resumir de esta manera. Parafraseando, por supuesto. En la eternidad, Dios amó tanto que dio su Hijo. Y ahora en consecuencia, y en el presente, nosotros hoy, y en nuestro futuro, los pecadores que por la soberana gracia de Dios han sido elegidos por Él, no se pierdan, sino que crean y al mismo tiempo obtengan vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso es una maravillosa noticia del Evangelio de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes se gozan como yo lo hago. Versículo 55 de Juan 6. Jesús todavía hablando. Yo soy el pan de vida. No sé si notan la repetición de todo eso. Cristo sigue repitiendo las cosas a la misma audiencia que tenía allí. Porque es necesario. Para nosotros es necesario eso. Que Cristo nos siga repitiendo las cosas día tras día. Porque tendemos a olvidarnos en nuestro caminar. Y queremos tomar la justicia muchas veces en nuestras manos. Y no es necesario. Entonces Él sigue diciendo, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. ¿Qué sucedió entonces? Los judíos comenzaron, versículo 52, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Como que no entendieron. Se quedaron brutos. Ellos no habían entendido a Jesús a lo largo de este pasaje, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando palabras espirituales y ellos eran carnales. Es muy desafortunado eso. Después de Jesús hablarle de comer, de haber multiplicado los panes y los peces, remaron al otro lado del lago por razones equivocadas, ya que solo buscaban ser saciados, pero no porque verdaderamente creyeron en Cristo Jesús. Escuchen cómo lo dice un comentarista. Y esto resume el pecado de los judíos, de aquellos judíos que siguieron a Cristo en ese día. La incredulidad nunca comprende los misterios de la salvación. Siempre está dispuesta a la burla y a decir, esto o aquello es totalmente imposible. Sí. Y
lo vemos en la respuesta que ellos dan. ¿Cómo puede o la pregunta que ellos hacen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús no estaba hablando de que se convirtieron en caníbales, para nada. Ellos no estaban entendiendo el lenguaje espiritual en el que Dios le estaba hablando. Y eso me acuerda a mí al relato volviendo a Juan 3 también, el relato que Jesús tuvo aquella noche con Nicodemo. Porque este fue otro también, muy ilustrado en la palabra, rango alto entre los fariseos, y lamentablemente no entendía el lenguaje que Jesús estaba hablando ese día. Juan 3:4 dice, voy a empezar en el 3, donde Jesús le dice: de veras te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo responde de esta manera: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No entendió. Nicodemo también se quedó bruto. Qué lamentable. Y este es el problema en realidad cuando nosotros hablamos incluso con muchas personas. Mi hermano Rufino sabe. Vamos y tocamos en una puerta para evangelizar. Y empezamos a hablar quizás con una persona. Lenguaje espiritual, la salvación. Esta persona lamentablemente ni siquiera sabe el por qué y de qué tienen que ser salvos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el corazón carnal, donde estaba yo en aquel tiempo, no podía entender el lenguaje espiritual en el que Jesús me hablaba. Hasta que Dios hizo su obra en mí y me trajo de rodillas a los pies de Cristo. El versículo 53 dice: ciertamente les aseguro, contestando Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben la sangre, no tienen realmente vida. Y esto escandalizó seguramente a los judíos que creían en la ley mosaica. ¿Por qué? Porque en la ley mosaica, en el libro de Levítico, si nos vamos hasta allá, podemos ver lo que ellos creían acerca de el comer la carne y beber sangre, específicamente la sangre. Por eso estaban escandalizados. Levítico capítulo 7, versículos 26 al 27. Dice de esta manera: vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que come cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Entonces, basado en esta ley mosaica, pues ellos se escandalizaron cuando Cristo, en el versículo 53, vemos que le dice que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Y él sigue en el versículo 54 y le responde: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pero Cristo, ¿a qué se estaba refiriendo? Porque también este es otro versículo que utilizan los católicos lamentablemente para llevar esta mala enseñanza de que el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente están en cada misa que ellos presentan, y que ellos se comen el cuerpo de Cristo en la hostia, y que se toman que beben la sangre de Cristo en el vino que beben. Esto no tiene absolutamente ninguna validez, porque Cristo no está hablando de su cuerpo físico, Él está hablando en sentido espiritual. Y esto es lo que Él está insistiendo con estos judíos desde el principio, que lamentablemente no han entendido. Versículo 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él insiste. Y esto no es literal, esto es espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta es otra promesa también bellísima. ¿Por qué?
porque nosotros permaneceremos con Él ya que hemos entregado nuestra vida a Él en fe. Gloria a Dios. Sí, Señor. Él permanece, Él nos hace permanecer en Él. Versículo 58. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. El maná en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, era una señal de Cristo, quien tenía que descender del cielo, así como descendía el maná, para alimentar al pueblo y que el pueblo no pereciera. Ese pueblo somos nosotros. Es por nosotros que Dios tuvo que bajar, que Cristo tuvo que bajar desde el cielo para alimentar a su pueblo y que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna en Él. Entonces, el versículo 59 lo concluye. Dice, todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Lo que Cristo viene enseñando se puede resumir en tener fe y creer en Él. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. A esto es que somos llamados. Ya después que nosotros somos regenerados, que Dios nos ha dado fe, y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Eso es todo. Y gracias al Señor nosotros hemos obrado con relación a ese mandato que Dios nos da y hemos creído. Solo a través del Hijo es que llegamos al Padre. Juan 14:6, donde él está contestando a Felipe en esa misma conversación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como muchas religiones quieren en realidad poner esa salvación en las manos del hombre. Incluso en el pueblo evangélico se nota eso. La salvación es del Señor. Eso está dicho por el profeta Jonás en el Antiguo Testamento. Es solo de Dios, de principio a fin. Es solo por fe. Entonces, para concluir, yo tengo unas cuantas preguntas. Yo soy preguntón, así como el pastor. Me perdonen, mis hermanos. Pero yo tengo unas cuantas preguntas. Yo creo que es muy, muy importante que meditemos y nos quedemos con estas preguntas, quizás a lo largo de la semana. ¿Cuántas veces nos ha cegado nuestro pecado, así como estos judíos, siendo confrontados por la verdad de Jesús? Muy importante que meditemos en esta pregunta. Este pasaje debe llevarnos a autoexaminarnos y cuestionarnos si nuestra fe está puesta únicamente en ese pan de vida o si al contrario está en el pan material que Él provee. Sería muy, pero muy edificante que nosotros nos cuestionáramos con relación a esto y que pusiéramos a prueba nuestra fe, a ver si de verdad es genuina. Y esto es exactamente lo que estaba haciendo Jesús con estos discípulos. Y lamentablemente, como vimos al final de este capítulo y veremos, muchos de ellos le dieron la espalda a Jesús. Segunda pregunta. Al ser confrontados por la palabra de Jesús, ¿huimos? ¿O con un corazón humilde nos dejamos transformar? Romanos 12:2 lo dice de esta manera. Me encanta esta versión, porque en esta versión yo lo busqué incluso en el lenguaje original y es más fiel al lenguaje original, porque es una obra de Dios. Veamos lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios que es para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Es dejarnos transformar por Dios a través de la palabra que somos transformados, mis hermanos. La última pregunta, se lo prometo. Al conocer atributos de Dios en las Escrituras, como su soberanía, o su soberanía en mi salvación, ¿me endurezco o me someto sabiendo que Él es Dios y yo no? La voy a decir una vez más.
al conocer atributos de Dios en las Escrituras, como su soberanía en mi salvación, me endurezco o me someto sabiendo que Él es Dios y yo no. Veamos lo que dice Juan 3:18. Lo tenemos ahí. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Así estaba yo. Yo estaba condenado, ciego, yo no entendía y no tenía absolutamente ningún deseo de venir y conocer a Jesús, para nada. Hasta que Él, en su soberana gracia, obró en mi corazón. Y aquí me tiene. Aprendiendo cada día de su palabra y dejándome transformar por ella. Lo que Dios quiere hacer con nosotros no es malo, señores. Mis hermanos, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son como sus caminos. Dejémonos transformar por Dios, para que a través de lo que nosotros mostramos con nuestras vidas, nosotros podamos dar gloria a aquel que nos amó en Cristo Jesús. Solo a través de Cristo y solo a través de su obra en la cruz es que nosotros podemos ser salvos. Este es el llamado para todo aquel que quizás escuche y que no ha venido a los pies de Cristo. Hoy es el día de tu salvación si has escuchado la voz de Dios. Tú también puedes recibir esa misma vida eterna que Dios te ofreció solo por gracia, pero solo a través de Cristo. Ven a Cristo Jesús. Tú que no has creído, ven a Cristo. Si has escuchado esa voz, ese llamado eficaz hoy, ven a Cristo. ¿Por qué no oramos, Señor? Porque pueda ponerse de pie. Oh Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, de que tú una vez más hayas descendido del cielo como maná para alimentar a tu pueblo, oh Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias por confrontarnos a través de ella. Gracias por abrir nuestro entendimiento, Dios. Te rogamos, Señor, de que de hoy en adelante, Padre Santo, nosotros podamos, entendiendo lo que tú nos has hablado hoy, podamos desarrollarla en nuestros corazones. Que podamos salir de aquí redarguyendo con esa palabra que hemos escuchado en nuestros corazones, oh Dios, y que pongamos todo esto por obra. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu, porque te necesitamos. Solos no podemos hacerlo. Gracias por tu soberanía y nuestra salvación. Gracias porque fuiste tú, Señor, que me elegiste y no yo a ti. Gracias por ser ese buen pastor que ha elegido las ovejas, porque las ovejas nunca podrían elegir un pastor. Gracias porque tu soberanía es cierta, ciertísima en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, dándote gracias y dándote honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.